Soy el profesor y licenciado Hugo Landolfi, autor del libro de Víctima Protagonista. Hoy quería hablarles de un tema esencial para el crecimiento y desarrollo del ser humano y que tiene que ver con la reflexión sobre la existencia misma del ser humano, es decir, sobre su encontrarse viviendo en determinado momento de su vida. Lo voy a explicar un poquito mejor para que podamos comprender de qué estoy hablando. El ser humano comienza a existir no por decisión propia, es decir, nadie le pregunta a un ser humano antes de existir si quiere comenzar a existir, porque sería contradictorio, dado que para consultársele si quiere existir debería ya existir. Por ende, la misma existencia de un ser humano, el hecho de que un ser humano exista, es algo que se le da, si se me permite la expresión, en forma inconsulta. Nadie nos pregunta, nadie nos preguntó nunca si queríamos comenzar a existir. Lo que ha sucedido es que hemos nacido y que de a poco hemos ido creciendo y desarrollándonos hasta darnos cuenta y comenzar a tomar conciencia de que existimos, de que estamos existiendo y de que tenemos una vida que es nuestra y que está en nuestras manos. Pero como recién dije, nadie nos preguntó si queríamos existir. El ser humano se encuentra, como diría el filósofo Martin Heidegger, arrojado a la existencia, en el sentido de que esto quiere decir que se lo pone a existir de alguna manera sin consultárselo previamente. Cuando una persona se da cuenta de que existe, de que es, empieza a tratar de vislumbrar una de las preguntas esenciales de la existencia, de la vida del ser humano, que es ¿para qué es la vida? ¿Para qué existo? Y de ese modo empezamos a palparnos para ver si vinimos a la vida con un manual de instrucciones, de algún tipo de catálogo o de manual o de libro que nos diga para qué estamos acá, para qué es nuestra vida, porque si vivimos, pero ese vivir no es algo que nosotros hayamos decidido, el hecho de que la vida tenga un significado también debe ser algo que está fuera de nuestras manos. El tema es que la vida del ser humano, nuestra vida, el trayecto de la vida en esta tierra, es un camino de desarrollo y construcción de la vida. Es decir, el ser humano no nace con la vida hecha y desarrollada, sino que de igual modo que desde pequeño va desarrollando y haciendo crecer su cuerpo y su psiquis y su intelecto, también con el tiempo y con el paso de los años en la vida, cada vez vamos teniendo mayor responsabilidad sobre nuestra propia vida, de tal modo que empezamos a decidir cada vez con mayor profundidad qué es lo que queremos que nuestra vida sea. Este es el gran desafío de la existencia humana. Preguntarnos para qué es la vida implica que cada uno de nosotros nos preguntemos ¿para qué es mi vida? ¿Para qué estoy en este mundo? Estamos para crecer y desarrollarnos, por supuesto, pero esa es una explicación genérica, porque eso le cabe a todos los seres humanos, pero a cada uno de una forma diferente. La pregunta que cada uno de nosotros tiene que hacerse es ¿para qué es mi vida? ¿Qué quiero yo que sea mi vida? Dado que mi vida, el desarrollo de la misma y el crecimiento personal mío está en gran parte en mis propias manos debido a la libertad que tengo, tanto para desarrollarla como para quedarme estancado. Así que la pregunta ¿para qué es la vida? Más allá de ser una pregunta hacia afuera, es una pregunta
que debe orientarse hacia la interioridad de la persona, hacia la autorreflexión, darnos cuenta y reflexionar sobre qué capacidades y dones tenemos, qué cosas son las que nos gustan y nos apasionan, qué cosas no nos cuesta trabajo hacer, porque si empezamos a detectar ese conjunto de cosas, es muy probable que por allí encontremos parte del sentido de nuestra existencia, porque los dones que tenemos y las facilidades que tenemos para determinadas cosas y ciertos gustos que tenemos por determinadas cosas, empiezan a hablarnos a nosotros mismos y a darnos señales con respecto hacia qué punto de orientación debería tener nuestra vida. El tema es que para desarrollar y hacer crecer nuestra vida, a lo largo de mi vida he encontrado que muchas personas, incluyendo yo mismo, tenemos dificultades y estas dificultades nos hacen avanzar y crecer más lento o nos detienen completamente. Hoy en día es muy común que uno mismo o muchas personas que conocemos se encuentren estancadas en la vida, detenidas o que avancen muy lentamente en un camino de desarrollo y crecimiento personal. No hablo de un progreso de ganar más dinero o tener más cosas, porque si bien eso es importante en la vida, es más bien secundario. Estoy diciendo y estoy hablando de un estancamiento a nivel existencial, en el cual la persona se encuentra congelada o avanza muy lentamente hacia la construcción de esa persona que quiere llegar a ser. El libro de Víctima Protagonista, de alguna manera, tiene como finalidad mostrar ciertos modos de explicar que tenemos la realidad que pueden hacernos que nos quedemos estancados en la vida o que o que avancemos muy lentamente. La finalidad mía para escribir ese libro fue simplemente esta, que una persona al leerlo pueda detectar en su propia vida determinados modos de explicar los sucesos que le acaecen, que esos modos en sí mismos, por la caracterología que tienen en su explicación, nos impiden avanzar o nos hacen avanzar muy lentamente. Y una vez detectados esos modos, que muchos de nosotros tenemos, cambiarlos por otros modos que nos van a favorecer un crecimiento y un desarrollo personal más rápido y que podamos llegar a ser en el transcurso de nuestra vida aquella persona que nosotros queremos ser. Entonces, ¿para qué es la vida? Implica, resumiendo un poco, que nosotros nos preguntemos, ¿para qué es mi vida? Reflexionar sobre esto no es una cosa de un día para el otro, lleva tiempo, pero tenemos señales en nosotros mismos, y una vez que descubrimos eso, podemos tener esta herramienta que yo le ofrezco, que es el libro de Víctima Protagonista, para aprender a detectar determinados modos de ser y de explicar la realidad que pueden dificultarle el desarrollo y el crecimiento personal. Así que bueno, esta pequeña reflexión tiene como finalidad un poco plantearle esta cuestión de la existencia del ser humano, reflexionar sobre para qué es la vida y estar atentos a ciertas dificultades que podemos tener a la hora de desarrollarnos y de crecer en nuestra existencia y que con esta herramienta que le propongo, el libro de Víctima Protagonista, tal vez pueda ayudarle a detectar cuáles son esas trabas y esos inconvenientes para poder superarlos en su propia vida. Así que bueno, me despido, soy el profesor y licenciado Hugo Landolfi, autor del libro de Víctima Protagonista. Hasta pronto.